podido iniciar la semana pasada con este lanzamiento tan auspicioso y que nos llena de alegría y de expectativa para que el proyecto pueda seguir creciendo. Primero que nada, me hago un poco eco de lo que estaban comentando recién en el chat, y bueno, porque es un día bastante particular. Significativamente nos tocó hoy hablar de pedagogía y de educación popular, un 11 de septiembre. Hoy es lo que hegemónicamente conocemos o reconocemos como Día del Maestro, así masculinizado, pero bueno, es una buena ocasión para que justamente hoy en este encuentro podamos revisar todos esos significados y podamos darle la felicidad que este día se merece para quienes formamos parte del colectivo de educación en los distintos ámbitos, quienes desarrollamos de una u otra manera la tarea de educar. Así que bueno, esperemos que enaltezca un poco eso, el reconocimiento a quienes nos asumimos como trabajadoras, trabajadores de la educación en los distintos ámbitos. Así que bueno, eso es un poco lo que resonó durante el día de hoy. Contarles que el motivo de, o mejor dicho, el espíritu por ahí, lo que nos convoca en este segundo encuentro es profundizar un poco el concepto de dos dimensiones que tienen que ver justamente con la perspectiva pedagógica del proyecto de nuestra escuela, que son por un lado la idea o el concepto de la educación popular, y por el otro lo que entendemos por pedagogías feministas o transfeministas, como para ampliar un poco más ese concepto. Y decía recién que, bueno, un poco el objetivo o el enfoque de este segundo encuentro es ese, porque ya la semana anterior tuvimos la ocasión de reunirnos, también encontrarnos en este ciclo con una primera aproximación a lo que también nos convoca dentro de este proyecto, que es entender qué es la economía feminista y la economía popular, ¿no? Un poco retomado de qué es lo que le dio forma y lo que motivó en nosotras la consolidación de este proyecto. La escuela, como saben, bueno, la semana pasada un poco anticipamos cuáles son las líneas de este proyecto, pero para quienes no estuvieron, y también como para ampliar un poco qué es lo que nuestras compañeras la semana pasada estuvieron recorriendo durante la charla, nuestra escuela se reconoce como un espacio de formación que tiene modalidad itinerante, ¿no? En su nombre, nosotras nos reconocemos como una escuela que se desarrolla de manera itinerante, porque si bien el origen, digamos, donde surge nuestra escuela, el territorio, está circunscrito en lo que es el sur de la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que eso significa, ¿no? Un territorio con particularidades de mucha desigualdad estructural, históricamente arrastrada, y actualmente, cómo eso se ha reflejado en el contexto socioeconómico actual, lo que nos interesa es otorgarle un sentido territorial que contemple todas las problemáticas de manera general, pero también específicas y que tengan una formación situada, ¿no? Que tenga esa perspectiva de formación situada local y que pueda proyectarse regionalmente. Entonces, quizá también lo que pensamos es poder imaginarnos, soñar con que el proyecto tenga la capacidad de crecer y multiplicarse en todos aquellos territorios donde haya problemáticas para poner en discusión, problemáticas para atender y en las cuales intervenir desde la militancia situada y que recoja un poco las experiencias de esa militancia territorial que viene desarrollando dispositivos de asistencia en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, o mejor dicho, con los feminismos situados. Entonces, la propuesta de formación de nuestra escuela lo que ofrece de algún modo es un trayecto de formación para consolidar y dar de alguna manera forma a aquellas compañeras, aquellos compañeros, aquellas compañeras que en los territorios vienen llevando adelante tareas de intervención sociocomunitaria en tres ejes fundamentales, como son los cuidados, la salud y la problemática de violencia por motivos de género. Entonces, la propuesta de nuestra escuela es formar en esos tres ejes
y también con un módulo de formación específica inicial como para abordar todos los conceptos que le dan de alguna manera sentido al despliegue de esos tres ejes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la consolidación de los feminismos como los conocemos al día de hoy y cómo se han ido consolidando a lo largo del tiempo. Eso va a tener que ser cuando volvamos a la presencialidad, seguramente vamos a ir pensando cómo esa planificación que nos fuimos dando, esa tarea que nos fuimos dando con las compañeras, va a poder materializarse en los territorios. Así que por ahora, lo que nos parecía importante era acercarles esto, un poco el espíritu y la fundamentación del proyecto para profundizar y poder aprovechar esta ocasión en la que, si bien no tenemos la presencialidad, podemos tener la ocasión de encontrarnos al menos virtualmente y compartir estas cuestiones y problematizarlas, ponerlas en discusión. Para el encuentro de hoy contamos con la enorme colaboración, con la participación de enormes compañeras, que ahora voy a pasar a presentar, que son tres compañeras que conocen muy bien los conceptos de los que pretendemos hablar hoy, los que pretendemos abordar en este encuentro, que son las compañeras Gladys Nieto, Melissa de Oro y Flora Bronsky. Yo voy a ir dándole la palabra a cada una de ellas para que intervengan, cada una desde sus conocimientos y desde los aportes que ella cree que pueden sumar a nuestro proyecto. Y luego de sus intervenciones vamos a poder también participar de algún modo con algunas preguntas que a ustedes puedan surgirle y que quieran traer a esta conversación, ¿sí? Así que esa sería un poco la idea, la propuesta del encuentro de hoy. Otra cosa que quería contarles, me estaba olvidando, es que nuestra propuesta pedagógica, además, la propuesta de formación en realidad tiene, a su vez, un espacio que lo hemos pensado también como un espacio de cuidado, pero con objetivos pedagógicos y didácticos propios para niñas que estén a cargo de aquellas compañeras, aquellos compañeros que se acerquen al espacio de formación de la escuela, ¿no? Contemplar eso, porque justamente si lo que estamos problematizando, y que es algo que la pandemia puso en evidencia, es la importancia de los cuidados, que justamente recaen sobre todo como una tarea reproductiva y que no ha sido reconocida a lo largo de tantos años, tantas décadas, justamente nosotros queremos darle forma a eso también, ¿no? Como hacer carne en nuestro propio proyecto, esto de lo cual tanto hablamos y problematizamos. Así que bueno, esto es algo que no me quería olvidar de contar y casi me olvido, pero bueno, es fundamental que lo tengamos en cuenta. Para nosotras es muy importante. Bueno, si quieren podemos empezar. Les cuento que vamos a hablar sobre educación popular y perspectiva pedagógica de lo que es el feminismo, la perspectiva pedagógica feminista y transfeminista. Y me gustaría primero darle la palabra a Gladys. Gladys Nieto es una compañera que es militante de Nueva Mayoría, es referenta de la economía popular, docente del Bachillerato Popular Vientos del Pueblo. Ella también ha hecho su trayectoria educativa como estudiante en el Bachillerato Popular y hoy es docente y es integrante también de un espacio de acompañamiento de géneros. Así que bueno, Gladys, si estás por ahí. ¿Estás, Gla? Si me escucha o salió de la reunión. Vamos a rastrearla. Está, pero no se la escucha. ¿Nos escuchás, Gla? Está silenciada. A ver.
Poppy, ¿vos podés activárselo, el micrófono? Habíamos probado antes y no podíamos. No, se lo tiene que activar ella. Ahí le avisé. Mm. Gladys, ¿vos nos escuchás? Juli, si querés, avancemos con otra compa y vemos lo de Gladys. Perfecto, sí. Bueno, voy a presentar entonces a Melissa. Meli, ¿estás lista? Te sorprendí porque Me sorprendiste. problemas técnicos. Todo bien, todo bien. Nunca me gusta ser la primera. Me gusta andar en clima, pero bueno, se dieron las circunstancias. Sí, bueno, ahí está Gladys tratando de ver cómo activa el audio sí, de su sí, micrófono. todo bien. Yo sé que las primeras veces que una entra a este sistema, A veces se complica un poco. se complica. Si yo ando con una notebook al lado ¿Ahora? para ver bien también. Ahí está bien, fantástico. Ay, Ahora ahí entró Gladys, perdón, Meli. No, que entre Gladys, por favor. Perdona a todos que queda Ay. algo desprolijo, pero bueno, son estas cuestiones no. técnicas que pasan. No es la primera vez, ni va a ser la última. Hola, Gladys, te escuchamos. Te presentaba recién, creo que escuchaste la presentación. Bueno, te dejo la palabra, Gladys. Sí, ¿se escucha ahora? Sí, se escucha. ¿Ahora me perfecto. escuchan? Se escucha perfecto. Ay, bueno, toqué tantas cosas que no sé con qué lo activé, les digo, ¿eh? Ya estás activadísima. Te escuchamos, Gladys. ¿Tocaste algo de nuevo, me parece, Gladys? No hay que tocar nada, cuando funciona hay que entrar. Por las dudas, no. Ahí va. O mejor dicho, su gobernador, no la provincia, porque apareció que 19 gobernadores argentinos habían expresado su apoyo a las medidas que venía tomando. Ahí está. ¿Estoy? Bueno, ya te escuchamos. Te escuchamos. Por favor, sí, no toco nada, ¿eh? Por favor, disculpen, pero esta modalidad es, bueno, nada. Para las que no me conocen, bueno, un poco me presentó Juli, voy a contar mi experiencia desde el lugar de cómo aparecí en ese lugar maravilloso que es un bachillerato popular, donde alguien me llevó convencido de que yo estaba capacitada para emprender un nuevo camino y no estuvo equivocado. En un momento de mi vida donde no era fácil salir a la calle ni salir al ruedo, y bueno, así lo hice. Encontré en ese espacio, más allá de aprender un montón de cosas, entendí lo que era la militancia, entendí lo que era el trabajo colectivo, entendí lo que era la educación popular, de la cual estoy muy orgullosa, porque es una educación que le permite a laburantes seguir estudiando, porque tenés disponibilidad de horarios, porque los profesores todos se encargan de dar una mano para que vos no pierdas esas ganas que tenés de crecer desde la educación, que creo que todo aquel que en algún momento de su vida no pudo terminar de estudiar y quiere hacerlo a determinada edad, tiene todas las posibilidades y todas las herramientas, porque es lo que hace la educación popular, dar herramientas para que uno pueda salir adelante y pueda concretar sueños que tengan que ver con la educación,
con crecer desde el lado de la educación popular. Yo durante esos 3 años que hice mi bachillerato, fueron 3 años que salía de mi casa a 6:30 de la mañana y volvía a 12 de la noche, pero feliz, porque yo trabajaba como cualquier otra persona que tenía que laburar, porque era así, porque había que laburar, y a las 5 de la tarde riguroso dejaba de trabajar y me iba contenta hasta Alsina, en Valvanera, a encontrarme con los profes, con mis compañeros, a experimentar lo que era la educación popular. Y debo decir que desde ese lugar, más allá de aprender un montón de cosas y aprender lo que era la militancia, ellos también dejaron que yo mostrara cómo era, dejaron que yo fuera lo que soy, dejaron que yo emprendiera un camino que me había costado durante muchísimo tiempo emprender. Y bueno, hablo desde la educación popular, pero también hablo desde la economía popular, porque tiene mucho que ver y van unificados. La economía popular y la educación popular tiene mucho que ver, van de la mano. En la educación popular te permiten proyectar lo que tenga que ver con la economía popular, y para todos aquellos que quedamos en un momento fuera de un sistema de laburo formal, fuera de un sistema donde no teníamos trabajo, y nos teníamos que rebuscar la vida de lo que fuera y como fuera, empezar a proyectar en un bachillerato popular, gracias a la educación popular, proyectar la economía popular, el laburo, la dignidad que da tener el laburo, es muy grande. De hecho, participé durante esos 3 años y proyectamos un laburo maravilloso que estoy muy orgullosa de haber conformado con otros compañeros más, y se armó una cooperativa que al principio era solo de serigrafía, y después se fueron incorporando textiles, y ahora es la cooperativa que muchos habrán escuchado nombrar, la Cooperativa Textil Valvanera. Obviamente me llena de orgullo, es un espacio al que también quiero muchísimo, a pesar de que ahora ya no pertenezco al lugar, pero no tiene nada que ver con la cooperativa en sí. Pero proyectar desde la educación popular para llegar a estar y concretar el laburo, concretar lo que significa la dignificación de tener laburo, de llenar una olla, y no es una frase hecha, es realmente llevar la comida a tu casa, dignifica que digas que tenés trabajo, que podés conectarte con mucha más gente que le pasó lo mismo que a vos, que en su momento quedó fuera de un sistema, y todos sabemos que hubo momentos muy duros, y que también en este momento, después de 4 años de un gobierno que nos patoteó y que nos pisoteó y que nos dejó a muchos en la lona, no es poco conseguir que la economía popular te dignifique y te haga salir adelante. Con la economía popular hemos conseguido muchísimas cosas y las seguiremos consiguiendo. Vuelvo a decir, por más que yo ahora no pertenezca a la cooperativa, no significa que no siga pensando que a través de la economía popular y de la educación popular se pueden conseguir muchísimas cosas que dignifiquen a todos los que están en la economía popular. Y hablo de manteros, de carreros, de cartoneros, de vendedores ambulantes, de textiles, de muchísima gente que se está haciendo muy afín el laburo de ser colectivo el laburo y no individualista. Entonces, pensando desde ese lado y con una educación que es muy fuerte y que te ayuda y cree en los proyectos que vos podés presentar, entonces desde ese lado, cuanto más orgulloso estás de que aparte de que te estén enseñando muchas otras cosas, te dejen ser, te dejen proyectar, te dejen caminar el camino de la economía popular.
Y nada, hay mucho para contar que tiene que ver con la economía popular y mucho para contar que tiene que ver con la educación popular. También en ese espacio yo voy a hablar, a lo mejor queda muy trillado lo que digo, ¿no? Pero voy a hablar muy de mí, de yo vengo de una generación donde estaban los milicos, entonces yo no sabía lo que era militar, lo que era salir a la calle y pelear por los derechos que tenemos todos. Y ahí entendí lo que era militar y salir a la calle a pelear por los derechos. Y en un momento donde yo particularmente estaba pasándola mal, por una situación personal y particular que muchas de ustedes conocen y que creo que no la voy a nombrar hoy. Para aquellos que no lo sepan, tuve la pérdida de mi hija y no voy a entrar en mucho más detalle. Entonces, también me dejaron ser desde ese lado, me dejaron mostrar que uno puede transformar a través del feminismo. Yo conocí el feminismo en mi primer encuentro nacional de mujeres a través del bachillerato popular, y a través de eso pude transformar lo que me dolía el alma en lucha, en una lucha colectiva, porque no es mía sola. No peleo solo por mis derechos, peleo por el derecho de todos. Lucho, me van a ver en la calle muchas veces, y me van a ver, a lo mejor, en muchas oportunidades me habrán visto un poco caída, pero nunca me van a ver vencida. Y eso es lo que también hizo el feminismo conmigo. Dejarme ser, dejarme mostrar que uno se puede levantar de las peores cosas, de los peores dolores. Pero bueno, nada, mostrar eso a través de la economía popular, la educación popular y el feminismo para mí es todo. Y nunca me voy a cansar de decirlo, digo muchas veces, y muchas de las que están hoy en esta reunión saben y me habrán escuchado decir que es un espacio que a mí me salvó la vida. Y que ahora estoy orgullosa de pertenecer a la parte educadora, si se quiere llamarlo así, de la economía popular, de la educación popular, porque a través de la educación popular yo puedo enseñar que uno puede conseguir, proyectar, soñar, que todo cuesta, pero que nada es imposible, mucho menos proyectar dignificarse, mucho menos no dejarse avasallar ni pisotear y salir a pedir y a reclamar nuestros derechos. Creo que después de eso no hay otra cosa. Creo que la educación popular es lo que enseña que uno puede conseguir sus derechos, y de hecho lo hemos hecho muchísimas veces en la calle, de la manera más digna y clara, y nos deja ser. La educación popular nos deja ser, cosa que no es muy normal en otro tipo de educación y todos lo sabemos. Así que no sé qué más puedo decir con respecto a la educación popular, y que ahora me toca ser docente del bachillerato en un año donde es esto, ¿no? Una virtualidad rara, trabajar desde ese lado es medio como complicado, pero no es imposible, y, y te llena el alma. A mí esto me llena el alma la educación popular, me llena el alma la economía popular, y me llena el alma el feminismo laburado desde adentro. Y cuando hablo desde adentro no hablo desde un espacio, hablo desde adentro. Todo lo que tenemos para decir y hacer, eso es lo que me llena de orgullo, porque todo lo que conseguimos en 5 años, wow,
Si no lo podíamos haber conseguido, ¿quién dijo que no? Y todo lo que nos falta conseguir, porque nosotras sabemos lo que queremos y a dónde vamos a llegar. Entonces, todo viene de la mano. Todo viene de la mano, la educación popular, el feminismo y la economía popular. No sé si se entendió, no sé si sirvió, pero es lo que yo siento. Orgullo por el espacio en el que estoy, por acompañar desde todos los lugares posibles, acompañar, contener, escuchar, dar herramientas. Eso también tiene que ver con la educación popular. Sí, claro que se entendió, Bla. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Gla, por tus palabras. La verdad que es una hermosa síntesis justamente sobre los conceptos que buscamos poner en discusión hoy. La economía popular, la educación popular o la perspectiva pedagógica de la educación popular, encarnado en una experiencia personal, como decías vos, y lo bien que hiciste en haberlo manifestado así, desde ese lugar, desde la experiencia personal, cómo te atravesó a vos como vivencia, me parece que es de un aporte enorme. Por eso, muy agradecidas. Y bueno, y también entender eso, que algo que encarna de alguna manera el espíritu de lo que es la educación popular, por ahí contado desde este lugar, desde esta trayectoria tan hermosa que Gladys cuenta, tan hermosa que no significa por hermosa que haya sido fácil, creo que Gladys lo expresó bien, pero que a su vez también lo que encarna es la perspectiva pedagógica también de lo que son las pedagogías feministas y transfeministas. Por eso me gustaría darle lugar ahora a Melissa para que nos cuente un poco, porque me parece que Gladys nos facilitó esto, poder enlazarlo al aporte que nos puede brindar Melissa, porque hay algo que nosotras entendemos y que creo que Gladys expresó muy claramente, que es que la perspectiva pedagógica de la educación popular y la pedagogía feminista para nosotras tiene que ser ineludiblemente diversa e interseccional. Eso nos parece fundamental. Y entonces por eso yo la presento ahora a Melissa para que nos ayude un poco a desentrañar todos estos sentidos. Melissa es profesora de educación primaria, integrante de la Nelly Omar, de la Mesa de Ciudadanía Trans, del movimiento trans Nadia Echazú, del Frente Federal Travesti Trans, la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es actual secretaria de Diversidad en el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, AMAR Nacional. Es militante por los derechos de las trabajadoras sexuales y se define como trabajadora sexual orgullosa. Bienvenida, Meli, te damos la palabra. Muchas gracias realmente por tus palabras, que bueno, realmente me resultan muy, muy emocionantes, muy emotivas, y haber escuchado a Gladys antes realmente es como que me sitúa de alguna manera en esta charla de una forma distinta a la que yo por ahí había pensado, ¿no? Y lo agradezco porque después escuché las charlas anteriores, ¿no? El encuentro anterior lo vi en YouTube, tuve la suerte de poderlo ver, me encontré con muy grandes compañeras y discursos muy potentes, o sea que ya venía a esta charla de una manera virtual con alguna idea de contexto, ¿no? Porque bueno, es impresionante lo que han dicho las compañeras, y bueno, el aporte ahora de Gladys es realmente muy, muy interesante. Quienes venimos de sectores populares, bueno, yo, para contextualizar un poquito mi historia y darle sentido quizás a mi participación, en el 2012, cuando salió la ley de identidad de género, bueno, fui la primera maestra trans de la Ciudad de Buenos Aires, y para muchos, incluso hasta del mundo, pero bueno, es un tema que no me interesa bajo ningún punto de vista protagonizar, pero sí de la Ciudad de Buenos Aires, y fue muy fuerte en ese momento,
ocupar ese rol muy visible, ¿no? Que me tocó vivir, ¿no? Fue muy fuerte tener que dar la exposición pública de alguna manera y mediática. Pero yo creo que fue un momento necesario, ¿no? Que había otras compañías a nivel secundario que ya habían sido visibles y que de alguna manera, algunas en paralelo a mi salida de closet laboral, porque yo ya venía, era el único closet, digamos, de alguna manera que me faltaba salir, ¿no? Ya a nivel familiar tenía resuelto el tema identitario, tenía a nivel, mi mundo social era todo un mundo femenino, o sea, que vivía hace muchos años en mi identidad de género en plenitud, pero a nivel laboral todavía no lo había podido resolver, entre otras cosas por una cuestión familiar, ¿no? Que me demoró mucho, fue mi padre, que era muy conservador, y como había tenido una situación de salud, no quise que se infartara, y lo digo con todas las letras, porque llevarte, pues, haberme visto en esa situación o verme en mi identidad asumida, para él hubiera sido terrible. Me llegó a ver con la imagen de gay femenino que tuve que construir para generar un espacio de comprensión hacia social, ¿no? Que sea más entendible o más natural así entre comillas, el cambio de género, que en realidad era mi género de toda la vida, nada más que fue un género que tuve que ocultar y reprimir porque la sociedad lisa y llanamente nos mataba. O sea, yo creo que a veces no se entiende este fenómeno y nos cuesta explicarlo. Por ejemplo, con la necesidad del cupo laboral para el colectivo travesti trans, ¿no? Entendiendo que muchas personas lo ven como un privilegio, pero en realidad ningún colectivo, otro colectivo, es expulsado de su propio núcleo familiar, de sus familias, por su identidad. De alguna manera, eso no ocurre en otros grupos identitarios. O sea, que la propia familia te expulse, ¿no? Por el solo hecho de ser, ¿no? Como decía bien Gades, no te dejan ser. Ella hablaba de la importancia de que la economía popular, el sistema educativo, te deje ser. Bueno, nosotras, a las entidades travestis, no nos dejaron ser. O sea, no nos dejaban ser porque ser implicaba la máxima violencia sobre estas personas, implicaba la máxima violencia que es el desamor familiar. O sea, la expulsión del núcleo familiar, que implicaba tener que sobrevivir en la calle, en una calle que, a nivel de mi generación, yo soy más grande que vos, Gladys, todavía, así que imagínate que yo nací en el 54, así que no te quepa dudas de lo que te estoy diciendo. O sea, tengo 66. Algo que no digo en otros espacios, pero acá me parece oportuno decirlo para ubicarnos generacionalmente de qué estoy hablando, ¿no? Imagínense que yo tenía en el 64, época en que estaba en víspera del golpe contra Eguía, que fue después, fue en el 66, yo tenía 10 años, en esa época, en ese contexto, no existía la OTAN, no existía travesti, no existía nada de eso. El solo hecho de mostrar debilidad, o sea, entre comillas, mariconada, implicaba ser objeto de burla y violencias en el sistema escolar también, ¿no? Porque la docencia no estaba en esa época atenta a este tipo de cosas, no los percibía, ¿no? Igual que el bullying era cosa de chicos, no se le daba importancia. Y realmente el bullying que padecimos las identidades que no nos sumimos a ese modelo hegemónico heterosexista que nos imponía, heteronormado, sufríamos una violencia muy grande. O sea, cuando en una escuela, los chicos me preguntaron, fue un tercer grado en una escuela de Flores, la 24 del 12, en la escuela de la calle Morón, la querida escuela Castañeda, padre Castañeda. Cuando salí del closet y fue una de las primeras clases que me tocó dar, los chicos me preguntaron, tercer grado, tercero B, me pregunta, ¿por qué ahora y no antes? ¿No? Un chico muy emocionado al verme me pregunta. Sí, vamos, se lo dije con otras palabras, pero el discurso sería algo así. Si yo hubiese manifestado mi género a tu edad, o sea,
en la primaria, me hubiesen echado de mi casa, me hubiesen tenido que ir de mi casa. O sea, el machismo estaba tan internalizado que no soportaba directamente la diversidad dentro del seno familiar. Que hubiese sido la misma escuela, aún ya sin manifestar el género, era muy violenta con las diversidades. O sea, no hubiese llegado viva ni a los 20 y jamás hubiese sido maestra de ese chico. Es decir, sí, en ese contexto. O sea, la violencia... lo que no se entiende es que la violencia en la calle también era terrible para con nosotras. Sobre todo para las que tienen... Yo salí de clase mucho más grande, pero las compañeras que me hicieron antes, hacían una violencia terrible, porque el solo hecho de tener la identidad femenina y que tu documento dijese otra cosa, implicaba que te aplicaban los delitos policiales y podés ir presa 30, 60, 90, 120 días según como fuese la región, la provincia, el espacio, ¿no? Solo por vestir ropas, entre comillas, de género distinto al que se te asignó al nacer. Es decir, la violencia del Estado, apoyando la norma y buscando desaparecer a nuestro colectivo, por eso hablamos de genocidio, travesti, trans, ¿no? Esa intención de hacer desaparecer, de borrar del mapa al colectivo de la diversidad, porque si las lesbianas tuvieron problemas y tuvieron problemas gays, ni les cuento nosotras, porque nosotras no podíamos disimular como el colectivo nuestro ser, porque se manifestaba precisamente en lo estético, en lo visual, en la confrontación, digamos, en dejar salir todo lo femenino y liberarlo de alguna manera, ¿no? En ese contexto, ni siquiera la economía popular nos aceptaba. O sea, como colectivo no podíamos ponernos en la calle a vender nada porque venía la patota de machitos cabríos y nos cagaban a palos. Es decir, de día era imposible. O sea, el colectivo travesti trans vivió en una cuarentena eterna. O sea, donde solo le quedaba la nocturnidad y determinados espacios. O sea, la nocturnidad. Y la única forma de vida que se encontró era, salvo minorías, ¿no?, que lograban acomodarse en algún espacio de teatro o del mundo artístico o del mundo de lo que sería la estética, el resto del colectivo, la gran mayoría del colectivo, solo sobrevivía con la prostitución, no había otra alternativa. Y si bien yo entiendo que la prostitución, o sea, el trabajo sexual es un trabajo, no se puede condenar jamás a un colectivo al monotrabajo, a la única alternativa laboral, ¿no? Entonces, en ese contexto surgió todo esto y surge esta necesidad del cupo laboral para el colectivo que fue perseguido y castigado. Dentro de algunos años el cupo laboral no va a hacer falta porque el colectivo y la diversidad va a estar totalmente integrada y no va a ser necesario, ¿no? Pero así como fue necesario el cupo para que ingresen las mujeres el colectivo femenino a las legislaturas, al mundo del trabajo, o sea, pueden ser diputadas y ser electas para cargos electivos y ocupar largos funciones, nuestro colectivo está pasando lo mismo. Nos hace falta esa inclusión, que se naturalice nuestra presencia, ¿no? Que se nos siga viendo como personas ajenas totalmente al mundo social. Me estoy yendo un poco del tema, pero bueno, quería contextualizar eso para entender que no es un privilegio, el cupo laboral viene a ser una medida reparatoria, ¿no?, de toda esa violencia que sufrió nuestro colectivo, y más allá de que haga falta aún una ley de reparación histórica para las compañeras que han sufrido violencia institucional y padecieron esa violencia del Estado que las condenó a los calabozos, y con todas las violencias que el calabozo, donde hubo violaciones, maltrato, humillaciones, baldazo de agua helada en pleno invierno, en fin, corte de pelo, o sea, todo tipo de humillaciones y de violencia que padeció el colectivo. Eso es lo que se está tratando de reparar con el cupo. Pero bueno, volviendo al tema general, esto tiene que ver un poco con la marginación que se nos realizó como colectivo hasta de la economía popular. O sea, la única salida laboral que hubo fue prácticamente el trabajo sexual. Entonces, ahora ya podemos decir que las cosas han cambiado y ya no hay esa misma violencia en términos generales que se padeció el colectivo. De todas maneras, no es casual que de las provincias más conservadoras sean las que más expulsan población travesti trans, ¿no? Y la ciudad de Buenos Aires está lleno de salteñas, está lleno de jujeñas, de alguna manera, de personas que sufren mayor violencia, mayor persecución, incluso aun cuando la legislación no lo permita. Pero bueno, volviendo un poco al tema central, ¿no?, esto de la necesidad de incorporar grandes cambios en el sistema educativo. La verdad que el sistema educativo
ha cambiado mucho, para quienes lo hemos visto desde afuera, y los cambios han sido valiosos, ¿no? Hay un cambio de mirada, hay una mayor comprensión, la diversidad, aunque faltan cosas, entre otras cosas, que los niñeces entiendan que son libres, porque la ley lo dice, de visibilizar su identidad sin ser oprimidas y castigadas por hacerlo. Y nos falta un poco eso, ¿no? Falta el cartel en cada aula que diga que vos tenés derecho a tu identidad, ¿no? Sé hacer quien querés ser, no quien querés ser, porque a veces nos dicen, pero vos elegiste, no, mamá, yo no elegí, yo soy, es decir, ojalá, si yo hubiese elegido me hubiese quedado con la identidad masculina, donde tenía ya un espacio realizado, tenía la comodidad de no ser hostigada y perseguida, es decir, de no ser maltratada, denigrada y humillada, o sea, ¿para qué había, dónde se concibe que las identidades travesti y trans elijan pertenecer al colectivo oprimido, como es el colectivo femenino en general, y encima pertenecer en el sector más marginal y más castigado del colectivo femenino? O sea, porque de alguna manera compartimos con las compañías racializadas también esa persecución o esa mirada denigrante, ¿no? Perdón el uso de la palabra, porque a veces a uno se nos escapan los términos machistas y patriarcales o racistas que todavía están en el lenguaje, pero esa forma de mirar con desprecio a quienes no entramos en los modelos de la blanquitud y de los modelos socialmente hegemónicos, ¿no? Algo que se da mucho en el sistema educativo, ¿no? Este sistema educativo que está partido entre lo privado y lo público. Venía pensando un poco en eso, ¿no? Cómo hemos ido construyendo. Cuando yo era chica, todavía el hijo o la hija del doctor iba a la escuela pública. O sea, era común que los hijos profesionales, las profesionales, iban a la escuela pública. O sea, y poco a poco eso fue cambiando. Y cada vez hay menos sectores de clase media, clases altas que van a la escuela pública. Se ha ido armando como la burbuja, burbujas de clases, ¿no? O sea, los pobres, el poderío, la gente pobre van y algunos sectores populares, o sea, o que comulgan con los sectores populares, van a la educación pública. Y las clases medias, las clases altas, bueno, migran todas a la burbuja de las escuelas privadas, ¿no? Y hemos tenido el gobierno del country, ¿no? El gobierno macrista, podemos decirlo, que son los hijos del country, ¿no? De alguna forma, de la gran burbuja que desconoce la realidad social, que no la ha vivido, que no ha convivido con esas realidades distintas, y se ha construido esa gran burbuja que son los countries y la educación privada. La educación privada, por definición, es una educación discriminatoria. O sea, lisa y llanamente. Incluso los colegios confesionales, porque tenés que ir, o sea, excluye directa o indirectamente a quienes no profesan esa fe, esa creencia religiosa, ya sea de escuelas católicas, o escuelas evangélicas, o escuelas de religión judía o musulmana, lo que sea, está excluyendo a gran parte del colectivo, ejerciendo presión y violencia sobre ese otro sector. Y va a moldear de determinada forma, con determinadas estructuras mentales a quienes participan de ese espacio. Y luego, bueno, digamos de alguna manera, también hay una discriminación económica, o sea, de no pertenencia, porque aun cuando la familia puede hacer un esfuerzo por, en teoría, darle mejor educación y pagar una educación privada, esa persona va a estar, ese chico, ese adolescente, va a estar en una situación de inferioridad absoluta, porque no puede compartir los gastos ni la vida social de ese sector al cual se lo quiere, de alguna manera, la familia se está esforzando en acercarlo, ¿no? Para darle más posibilidades económicas o de vinculación. Entonces, por definición, la educación privada es una educación discriminatoria. Y por eso tenemos que defender tanto la educación pública y tenemos que hacer crecer la educación pública. Y acá tenemos otro rol importante que es el rol de la escuela. La escuela tiene que volver a... Hay que replantearse la escuela. La escuela tiene que ser un centro social cultural y recreativo. Tiene que tener, ayudar en el control de la salud, porque ahí están los chicos.
los violencias están en las escuelas. Entonces, ¿qué mejor lugar para tener el apoyo del sistema de seguridad social, el acompañamiento de la salud, el acompañamiento psicológico que hace falta, ¿no? Toda esa presencia, todo ese aparato del Estado que en gran parte no está. Y luego la vinculación con el mundo del deporte, con el mundo de las actividades sociales, con el mundo de la recreación y el tiempo libre, algo que le ha sido vedado no solo a colectivos travesti y trans, sino que también le es vedado a los sectores populares, en gran parte. Es limitado, porque quienes poseen recursos económicos pueden acceder a los clubes, pueden acceder a muchos espacios de recreación, de tiempo libre, pueden hacer los viajes, pueden hacer mil tipos de actividades que les están vedados a los sectores populares. Entonces todo eso va moldeando, ¿no? O sea, vivimos en un sistema, en un capitalismo gore, como dicen, bueno, el autor que en este momento no tengo presente, un perro trans, es muy interesante. Es un capitalismo que genera violencias y genera desigualdades, ¿no? O sea, de alguna manera el sistema genera demanda, ¿no? Provoca deseos, construye deseos, ¿sí? Y genera frustraciones, y eso es lo que genera la violencia. O sea, te están dando la zanahoria, te la están mostrando, y el sector popular nunca logra morder la zanahoria, está siempre corriendo detrás de la zanahoria que te prometen, y detrás de las cosas de la meritocracia, en realidad están los meritodarcas, ¿sí? O sea, de gente que tiene privilegios, que lo ha tenido siempre y cree que logró sus cosas, su triunfo de la vida, entre comillas, por mérito propio, cuando en realidad se da por el contexto social en el cual se está moviendo y por la base social en la cual está inserta, que es lo que le da la gran ventaja comparativa. No es que sea más inteligente, no sean más capaces, han tenido más posibilidades, tienen un mundo de posibilidades de las cuales ha carecido y que carecen los sectores populares. Entonces, nos partimos de la igualdad, es una falsa igualdad. La meritocracia nos plantea una falsa igualdad, una falsa imagen de lucha de que cada quien logra lo que tiene por su esfuerzo personal. No es cierto. O sea, si vos salís en una maratón de 4,5 kilómetros, una carrera de 4,5 kilómetros, salís del punto cero, vas a tener un gran esfuerzo para hacer esos 4,5 kilómetros, supongamos. Pero si vos partís del kilómetro 4, o sea, solo vas a tener que correr 500 metros. O sea, la meritocracia es eso, la meritocracia nos plantea partidas distintas, puntos de salida distintos a cada uno para lograr. Entonces, lógicamente, el rico nace rico y seguramente va a morir rico, y el pobre nace pobre y seguramente va a morir pobre. O sea, a lo sumo mejorar un poquito su condición. Entonces, por eso hace falta tanto que la lucha sea colectiva y elevar el nivel de las clases sociales, porque la pertenencia de clase, nos guste o no nos guste, es una realidad. Y el sistema nos quiere mostrar engañosamente que la superación tiene que ser absolutamente individual, cuando la única forma de avanzar socialmente es el avance colectivo. Y ahí tenemos un gran problema, ¿no? Me parece que ahí está la clave del sistema. Y a eso tiene que apuntar el sistema de educación. Buscar la igualdad y a generar las condiciones de superación personal, sin olvidar que nadie sale por sí mismo. La superación es colectiva. El crecimiento tiene que ser colectivo y social. Bueno, no quiero hablar más, pero hablé demasiado, chicas. Después seguimos charlando. Muchas gracias. Gracias, Meli. Valiosísimo tu aporte, porque además es una mirada. Yo cuando te presenté, me disculpo porque no hice mención a que Melissa, bueno, fue la primera maestra trans de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, eso la ha hecho... por suerte, que su voz se haya replicado en muchos medios, en muchos inclusive medios hegemónicos, ¿no? Que aún tras años de resistir, visibilizar esas realidades, esas identidades que aparecían y que por supuesto son identidades que tienen que hacerse presente en todos los ámbitos, porque la diversidad tiene que estar presente en todos los ámbitos, pero bueno, sabemos que la escuela y la educación, en tanto educación hegemónica o sistema hegemónico, el sistema educativo hegemónico, reproduce aún, es uno de los últimos bastiones, diría yo, que sigue reproduciendo de alguna manera ese sistema patriarcal heteronormado también. Y me parece que es fundamental tomar desde ahí el análisis que escucho un ruido Escúchame. Sí, hay poca abierta.
decía que bueno, justamente retomando un poco este recorrido que hacía Meli de su mirada crítica tan necesaria sobre el sistema, conociéndolo por dentro. Meli ya es una docente jubilada, lo digo porque hemos tenido la ocasión de conversar y que ella lo manifieste así, y bueno, y eso significa que ha recorrido el sistema de principio a fin, digamos, ¿no? Con todo lo que ella contó que fue su experiencia. Pero sobre todo me interesa retomar, para luego darle la palabra a Flora, esto de que las trayectorias educativas exceden para los individuos, para todas las personas en general, las trayectorias educativas exceden lo que es la trayectoria escolar, ¿no? Todas las personas a lo largo de nuestra vida nos vamos formando y vamos adquiriendo de alguna manera saberes, conocimientos, experiencias, que no los vamos tomando solamente de la educación formal, ¿no? Que parece ser que es la única que está legitimada para transmitir saberes, conocimientos, para construir esos conocimientos, y lo sigue haciendo aún reconociendo que hay mucho activismo, mucha militancia en la educación, militancia por la educación pública, como también reconocía Melissa. Aún así se sigue sosteniendo desde los espacios educativos esa hegemonía, ¿no? Que cuesta tanto derribar. Es un sistema que tiene siglos de existencia y que todavía arrastra, lamentablemente, esos residuos hegemónicos de exclusión, de tanta violencia acumulada, ¿no? Y me parece que las alternativas pedagógicas que podamos oponerle al sistema, me parece que son muy valiosas, y esta escuela intenta ser eso, ¿no? Un proyecto que se oponga, o que quizá en esa oposición construya complementariamente con los sistemas formales, con los sistemas de educación formal, ¿no? Aquellos en donde todavía hay maestras, maestros, educadores luchando por una educación más inclusiva, más diversa, más amorosa incluso, ¿no? La propuesta de nuestra escuela viene a traer esa novedad, digamos, ¿no? Esa propuesta. Incorporar y tomar como válidos aquellos saberes que no solo provienen de la educación formal, ¿no? Sino de las trayectorias de vida de compañeras que en los territorios vienen luchando y atravesando la intervención en diversas problemáticas. Me gustaría darle la palabra a Flora, perdón. Voy a presentarla. Ella es una compañera que forma parte del proyecto de la escuela, enaltece el proyecto de la escuela. Flora es profesora y licenciada en letras, docente especializada en educación de adultos, es magíster en filosofía y gestión cultural. En los últimos años dedicó su trabajo al cruce entre estudios de género, filosofía de la cultura, pedagogía, dicta cursos de formación política, aborda la relación histórica entre periodismo, arte, literatura, historia, religión y estudios de género y diversidades, siempre desde la perspectiva de la pedagogía feminista. Es una de las fundadoras de la Comisión de Géneros de la Agrupación Nuevo Centenario de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, participa de Agenda Argentina, de la Secretaría de Género y Diversidad de la CTA, y es referente militante del PJ, y bueno, actualmente pertenece al equipo de pedagogía de nuestra escuela itinerante de feminismo popular. Bienvenida, Flora. Te damos la palabra. Hola, compañeras, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, gracias, Juli, por la presentación. La verdad es que, bueno, muy feliz de participar de este encuentro, y también les diría que conmovida, ¿no? Venimos, creo que ya desde el primer encuentro con todo un conjunto de emociones y de cosas que nos pasan cuando nos encontramos, aunque sea así virtualmente, que da cuenta también de la importancia, ¿no? De seguir encontrándonos, usando todas las herramientas que podamos usar y ayudándonos en este recorrido tecnológico, pero nunca dejar de encontrarnos, ¿no? Porque es muy necesario y es una fuente afectiva, digamos, para seguir trabajando y para seguir luchando. En ese sentido, me parece que hay algo que tanto Gladys como Meli
pusieron de una manera, con una noción hermosa, que es esto de dejarse ser y dejar ser, ¿no? Me parece que eso es un núcleo de sentido absoluto para todo lo que tenga que ver con los procesos cognitivos, pedagógicos, educativos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pedagogía feminista, aclarando que es una noción que está en construcción, que no está para nada clausurada, que se sigue construyendo colectivamente, aunque si bien bebe, digamos, de diferentes tradiciones, que ya tienen sus cuantos años, pero bueno, se sigue construyendo. Pero entender que cuando hablamos de pedagogía feminista estamos hablando de una visión de la educación en un sentido plenamente emancipatorio, ¿no? Es como entender que la pulsión de emancipación tiene que atravesar constantemente cualquier tipo de pedagogía, ya sea feminista, con perspectiva de género, diversa, interseccional, que es un poco lo que planteamos también desde la escuela, ¿no? Entonces, cuando hablamos, que siempre lo charlamos, esto de que el feminismo popular en realidad ya podríamos decir hoy que es un feminismo contrahegemónico, ¿no? Y que creo que es una bandera que hay que levantar y reivindicar. Cuando hablamos de feminismo contrahegemónico no podemos no hablar de contrapedagogía, ¿no? En el sentido de hay una institucionalidad, una sacralización y una hegemonía que tiene que ver con la educación. Entonces, la pedagogía feminista viene a plantear esta suerte de contrapedagogía para entenderla en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que está bueno como ver a través de la experiencia de Gladys, desde alumna y desde docente hoy, a través de la experiencia y la historia de vida de Meli y de tantas compañeras y compañeros y compañeras con los que siempre vamos a encontrarnos, ¿no? En algún punto, aunque nuestras historias de vida sean muy diferentes, que eso también es el feminismo, ¿no? Encontrar es precisamente esos puntos de unión afectiva. Creo que está bueno como entender que la pedagogía feminista en realidad siempre está basándose en la premisa de disputar y cuestionar todo tipo de relación de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre vamos a partir de la base, en cualquier proceso educativo que emprendamos, desde esa disputa, ¿no? ¿Y qué quiere decir cuestionar las relaciones de poder? Bueno, las relaciones de poder por lo menos más evidentes, ¿no? O sea, el patriarcado, el androcentrismo, el binarismo, el biologicismo, el racismo, digamos, o sea, todas esas estructuras de opresión que tienen que formar parte constantemente de nuestra conciencia, ¿no? No solo como educadoras, sino también como cumpliendo cualquier tipo de función dentro de la comunidad educativa, ¿no? Y cuando hablo de comunidad educativa me refiero a la educación popular, no estoy hablando de la universidad, ¿no? Aunque podemos hablar también de la universidad, pero en este momento me estoy refiriendo a eso, digamos. Entonces, entender eso, que la propuesta de la pedagogía feminista es eso, es contrapedagógica, es contrahegemónica y es de resistencia también, ¿no? Porque esto que hemos vivido con el macrismo y con el neoliberalismo y este florecer renovado de las derechas a nivel global, pero sobre todo en nuestra región, ¿no? Que podríamos hablar muchísimo de eso, estas pedagogías de la crueldad, ¿no? Y del descarte, en donde está absolutamente internalizado esto que decían las compañeras, ¿no? El tema de la meritocracia, del esfuerzo puramente individual, de mantenerse al margen de cualquier tipo de colectivización, ¿no? Es como nos educan y nos programan para eso, para mantenernos al margen de lo colectivo. Y en todo caso, para mirar lo colectivo como fuente de beneficio personal, ¿no? Entonces, cuando planteamos que nadie se salva solo, que el esfuerzo es colectivo, que la lucha y la construcción es colectiva, estamos hablando claramente no solo de feminismo, sino de pedagogía feminista, ¿no? Porque esto va a atravesar cualquier proceso educativo que emprendamos. Y acá está retomando un poco lo que decía Meli con esto del enfrentamiento entre educación pública y privada, ¿no? Hay otro elemento dentro de esa estructura para problematizar un montón, que es el enfrentamiento también entre la educación popular y la educación formal, ¿no? Porque eso es un debate que, por supuesto, se sigue dando,
y que yo planteo como tratar de buscarme una alternativa. ¿En qué sentido? En el sentido de entender que la educación formal sigue siendo la centralidad, ¿no? Y la educación popular es una periferia, como los territorios mismos, digamos, ¿no? Estamos siempre hablando de una centralidad y una periferia. Entonces, la educación popular siempre está en el margen, en los márgenes, en la periferia, en ese lugar a donde la ilustración y el iluminismo, digamos, de la educación formal todavía no llegó, ¿no? Entonces, disputar constantemente esos sentidos, ¿no? Donde la educación popular la reivindicamos en su valor intrínseco, constitutivo, no siempre remitida a la educación formal, ¿no? En donde decimos, bueno, como no llegamos, a los barrios no llega la escuela, entonces, construimos una estructura de educación popular, siempre subalterna, ¿no? Entonces, la pedagogía feminista también disputa constantemente ese sentido. No puede ser subalterna a la educación popular. Tiene su valor constitutivo, intrínseco, su valor social y su valor político, ¿no? Entonces, eso también va a atravesar, eso como un elemento más que va a atravesar esta estructura, ¿no? Entre educación popular y educación formal, con todo lo que les decía, ¿no? Este ilustrismo, el tutelaje, bueno, yo creo que todas las que estamos acá conocemos de eso, y son luchas, ¿no? Cotidianas, constantes, no solo como configurando el enemigo contra el que se lucha, sino la lucha interna también, ¿no? De desactivar y desprogramar nuestras propias prácticas, ¿no? Que tienen que ver precisamente con estos sistemas de opresión. Y por último, que eso también lo mencionó Juli, ¿no? Esto de no estar como constantemente enfrentadas con la educación formal, ni tampoco con las instancias institucionales y estatales. ¿En qué sentido? En el sentido de que, en general, la educación popular tiene muchísimas experiencias que podríamos calificar como de cierto autonomismo, ¿no? Como que son experiencias de un colectivo específico, de ciertas organizaciones sociales, y que no terminan como de cuajar colectivamente, digamos, en una sola lucha, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que ver al Estado como el lugar en donde se generen estas alianzas y en donde también disputemos ese espacio de poder, en donde no seamos solamente este satélite que gravita alrededor de las políticas públicas, sino que el horizonte sea un horizonte de justicia social y peronista, en el sentido de estar adentro de la política pública para transformarla a nosotras, ¿no? O sea, no simplemente ser como testigas de lo que nos puede venir a ofrecer la instancia institucional o estatal, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante también, reivindicar el lugar de la economía popular y de la educación popular dentro de los estados y dentro de las instituciones, ¿no? Y para terminar, que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, hay muchísimo para decir, obviamente, pero digamos que todo esto que yo les decía al principio del sentido emancipatorio de la educación popular, que medio un poco cristaliza a partir de toda la tradición de Paulo Freire, de Leonardo Boff, de Amalia Valcárcel, ¿no? Desde los 50 y 60 para acá, todo lo que tiene que ver con esto de las pedagogías libres contra las injusticias, ¿no? Esto fue un lema de pedagogía del oprimido, ¿no? Digamos, de toda esta tradición, que entronca de manera fluida y hasta yo diría amorosa con el movimiento feminista y el movimiento, digamos, de la diversidad y lo interseccional, ¿no? Porque hay una conciencia de esto, de que se busca una emancipación. Entonces, les leo dos citas para que vean cómo se une, ¿no? Esto en el devenir de la historia, ¿no? Y hacia dónde vamos. Una de Dora Barrancos, que es de los años 70, que dice: construimos desde la memoria y la fuerza de la historia, pero también desde la rabia, porque no abandonamos la insubordinación. ¿Sí? Esa es de los 70. Y unos 10 años antes, Paulo Freire va a decir: el maestro jamás abandona una legítima rabia y una indignación necesarias como motores de transformación social. Es decir,
tenemos muchísimas prácticas, experiencias, historia que siempre el movimiento feminista va a reivindicar y van a ser las banderas que vamos a seguir levantando, ¿no? Pero entender que la pedagogía feminista, así como el feminismo, sin justicia social, no se puede, ¿no? Como tener siempre eso en el horizonte. Eso, gracias, compañeras. Excelente, Flora, muchas gracias. Me gustaría retomar algunas de las cosas que dijeron y quizá como comentarlas como síntesis de algún modo con el espíritu de lo que les decía, que es la perspectiva de nuestra escuela, porque los aportes que han hecho las tres compañeras del panel, la verdad que enriquecen muchísimo el sentido que tiene nuestra propuesta. Y por ahí pensar, primero que nada, la educación popular como práctica política emancipatoria me parece fundamental, ¿no? Y que se identifique como antirracista, decolonial, y esto de pensarlo desde la construcción colectiva, ¿no? Como de alguna manera decíamos en nuestra declaración de lanzamiento, como ese acontecimiento amoroso, ese hecho fundamental amoroso de la construcción colectiva. Después que el proceso pedagógico sea horizontal, esto de retomar los saberes, las experiencias y los saberes colectivos, específicamente o especialmente en nuestros barrios populares, y que eso genere lazos que no solo construyan conocimiento, sino también afectividad. O sea, lazos en estos dos sentidos. Por supuesto, con el horizonte de la justicia social. Esto de luchar por los derechos de los territorios mismos, ¿no? Esto me parece que es fundamental, como desde un sentido pedagógico. Y que aspiremos a una sociedad más justa mediante un diálogo, esto que decía Flora, ¿no? Mediante un diálogo que para nosotras es indispensable, entre esa construcción popular y todas las instancias institucionales. Pensar nuestra escuela, esta es un poco la propuesta de nuestra escuela, pensarla como espacio de encuentro que permita expandir un futuro posible con una mirada que le dé fuerza a los procesos comunitarios que para nosotras resisten esa pedagogía de la crueldad que también cerraba un poco Flora y retomaba de las experiencias que comentaban Melissa y Gladys, ¿no? Esto de pensar en ese pacto social que se nos propone también desde el Estado, desde la consolidación de un Estado con un carácter progresista o progresivo, que empiece por los últimos para llegar a todos. Para nosotras eso es fundamental, es algo de lo que venimos expresando desde que lanzamos la escuela. Y me gustaría por ahí habilitar si hay algunas preguntas para hacerle a las panelistas. Podemos ponerlas en el chat, si no tenemos algunas que previamente fuimos pensando, como para hacer una segunda vuelta de intervención, un poco más cortita, antes de cerrar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si quieren, mientras tanto, yo voy a tirar una pregunta para que pueda tomarla alguna de las compañeras y mientras tanto doy tiempo, si quieren, habilitamos el chat para que puedan hacer más preguntas ahí y después las retomamos. Una de las preguntas me había ocurrido pensar es de qué manera creemos o de qué manera creen que es posible hacer realidad esto de la perspectiva diversa e interseccional, digamos, incorporar la dimensión de lo popular y la dimensión de la diversidad en un proyecto como el de nuestra escuela, ¿no? ¿De qué manera podemos esto efectivizarlo? ¿Qué propuestas concretas tienen que ver con esto, con hacer efectivo esto que nosotras declaramos, expresamos, desarrollamos, planificamos, pero bueno, después hay que ponerlo en juego, ¿no? Llevarlo a lo concreto. Yo creo que tiene que hablar Meli. Melissa, dale, soltá el mate y contestá. Bueno, estaba pensando mientras hablaban
de cómo a veces naturalizamos ciertas cosas dentro del sistema educativo o en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Cómo sin darnos cuenta replicamos, internalizamos determinadas conductas o determinadas palabras y no nos damos cuenta de la carga ideológica que contienen, ¿no? Y me estaba acordando de una de las grandes luchas que tuve dentro del proceso educativo, ¿no? Dentro de las escuelas, cuando aún no había visibilizado mi identidad de género en las escuelas, en un primer momento. Me acuerdo que en el año 90, cuando entré al sistema, yo entré como profesor de ajedrez, nosotros íbamos a las escuelas a proponerles la actividad, ¿no? En forma de talleres. Y las directoras de cada escuela elegían si aceptaban la actividad o no aceptaban la actividad, y veíamos en qué horario lo podíamos armar y todo. Y la primera escuela que me tocó ir, que fui, fue me quedó marcado, porque fue una escuela de un sector popular, un barrio popular, allá por la zona de Lugano, en realidad más que Lugano, ahí la zona cercana, no era exactamente Lugano, pero la directora me dijo, todavía quedó bien patente, ¿no? Pero, ¿qué vas a enseñar ajedrez a estos pibes si no saben hacer otra cosa, no saben para otra cosa que patear la pelota? Es decir, lisa y llanamente, en el lugar donde más hacía falta una dirección de esa escuela, una mirada inclusiva, una mirada potenciadora de esas infancias marginadas, castigadas con una villa cercana, ¿no? la 1114 y no más, decir, estos chicos no sirven para otra cosa más que para patear la pelota. ¿Qué le vas a enseñar ajedrez? ¿No? Y eso me marcó de alguna manera, ¿no? Me dejó esa idea de cómo en esa época se excluía, había todavía gente en el sistema que tenía esa mentalidad excluyente, ¿no? Esa mirada clasista de alguna forma. Por suerte, en las demás escuelas que fui no me pasó lo mismo, ¿no? Al contrario, encontré directores y directoras de escuela maravillosos, con un gran compromiso social. Pero me quedó marcado ese concepto, ¿no? Ese concepto de cómo todavía en el sistema había estamos hablando del año 90, cómo había todavía esa ideología terriblemente, de alguna manera, clasista, ¿no? Y después me puse a pensar también en el famoso lápiz, ¿no? Con los chicos, el famoso lápiz color piel. Los chicos te decían, en mis clases por ahí hacía un trabajo gráfico, ¿no? que tuviese que ver con la materia, decía, tenían que pintar alguna figura humana, me preguntaban por el lápiz color piel, entendiendo que color piel era el rosadito, o sea, yo tenía que decirle, mi amor, fíjate la piel de tus compañeros, o sea, ese color no existe, o sea, todos, la piel tiene distintos colores, tiene distintas formas, o sea, ¿qué es el color piel? No existe eso, el lápiz color piel, o sea, esa idea internalizada de que el modelo hegemónico era blanco y el blanco se representaba con el color beige clarito, muy clarito, o con el color rosa bien clarito, ¿no? Ese es el color piel, de alguna manera, ¿no? Y después otra cosa con la que me encontré, y me parece que es importante decirlo, es cómo el sistema estructuraba, o estructura todavía en parte, la división de géneros, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, yo lo primero que hacía era socializar a la clase, es decir, que todo el mundo jugase con todo el mundo. O sea, y las primeras clases, las chicas no entendían que tenían que jugar con los varones, y los varones no entendían que tenían que jugar con las chicas. Es decir, cada uno quería jugar con su amiguito o su amiguita, que por supuesto pertenecía al mismo género, de alguna forma. Y esas pequeñas cosas, esas circunstancias tan puntuales, son cosas que tenemos que romper de alguna manera, ¿no? Ese corte tajante que existe en el sistema educativo. Y luego, más allá de eso, que precisamente pensar que las chicas no podían jugar ajedrez era como algo muy general, ¿no? No tienen la capacidad para jugar ajedrez. Falso, totalmente falso.
las chicas que salían campeones y ganaban a los varones, o sea, las chicas jugaban entre todas y realmente eran clases muy participativas, con todos jugando distintas actividades y haciendo distintas actividades. Pero hubo que romper esos prejuicios al comienzo también, ¿no? Como toda la actividad escolar estaba como marcada con esa división varones-chicas, ¿no? Como consolidamos ese modelo. Y otro problema con el que me encontré, no sé si me estoy yendo al tema, pero me parece que hay que marcarlo, fue con que no había en el sistema educativo en el año 90 y en el año 2012, cuando yo salí del closet, tampoco había, no había gays visibles, docentes, maestros gays visibles, que los había, pero que no se visibilizaban como gays, ni había maestras lesbianas visibles, por ejemplo. Entonces, claro, yo rompí todos los esquemas en ese momento. O sea, la diversidad en la escuela no existía. O sea, todo el mundo ocultaba su identidad, de alguna forma, ¿no? O sea, reproducíamos en la práctica el modelo heterosexista y la heteronorma. La escuela en ese caso actuaba como una reproductora de esos modelos, y lo suele hacer todavía. Y eso también tenemos que ir contra todo eso. O sea, tenemos que revisar todas estas posiciones del sistema educativo. Y tenemos que terminar con esa forma de parcializar la educación, ¿no? La educación tiene que ser popular y tiene que ser localizada, tiene que entenderse la realidad de los chicos, ayudar a que esas infancias no se sintiesen culpables del color de su piel. Es decir, o sea, el morochito no podía jugar ajedrez y sin embargo el morochito salía campeón después. O sea, había que romper esa estructura. Y la escuela más pobre, por ahí, le ganaba a la escuela que estaba situada en el barrio de Recoleta, donde iban los chicos de clases medias, por ahí. Entonces, había que romper esa estructura, en el juego, en la clase, en las actividades, y ahí tiene que apuntar el sistema escolar, a generar igualdad de oportunidades, ¿no? Me parece que ahí está la clave en gran parte. Creo que me fui un poco del tema, pero bueno, quería hacer esto. Y después también hay que mencionar, como dijo Vicky en la charla anterior, tenemos que hacer un revisionismo feminista, ¿no? Hay que revisar la historia, hay que revisar incluso la propia historia del feminismo, porque la historia del feminismo lamentablemente reproduce el modelo heteronormativo y reproduce la blanquitud hegemónica, y contra eso también tenemos que luchar. Gracias. Gracias, Meli. No te fuiste de tema para nada. Excelente. Tengo una pregunta específica para Gladys. ¿Estás, Gladys? Abrí los ojos. Bueno, hay una pregunta específica para vos que dice, ¿qué práctica o qué dinámica te sirve como herramienta de trabajo para abordar la temática de género en los espacios donde vos sos docente, digamos, ¿no? De educación donde vos estás? Esa es la pregunta específica. Después retomo algunas más y vamos respondiendo más generales. ¿Qué práctica? Creo que lo único que me lleva a mí a estar presente en lo que tenga que ver con género tiene que ver mucho con el sentir y la realidad, ¿no? Creo que para lo que tenga que ver con trabajar en género y trabajar en acompañamiento y trabajar buscando herramientas para que todo lo que tenga que ver con género pueda nivelarse desde otro lado y que tengan otras oportunidades y que puedan tener otra calidad de vida aquellos que pasan por la violencia de género, tiene mucho que ver con el sentir. Yo no sé si hay algún tipo de cosa tan clara o tan diferente que no sea el sentir. Yo me muevo mucho por lo que siento y me muevo mucho con el trabajar desde adentro para afuera con lo que tenga que ver con género. No reniego de nada que tenga que ver con una lucha que sea desigual, porque hay una lucha desigual, pero que nosotros estamos buscando el camino y buscando la manera, y creo que lo estamos consiguiendo, o al menos vamos paso a pasito más adelante y vamos mostrando
que nosotras podemos conseguir muchas cosas y a través de la pelea y la lucha constante y de estar todas sororamente juntas y pensar qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de cada una de ellas, ellos o quien fuere, esté pasando por la experiencia de violencia de género, creo que no hay mucho más para hacer que no sea sentir. Cuando uno siente y tiene empatía con lo que está viviendo esa otra persona, uno puede trabajar desde ese lado. Y digo trabajar entre comillas, porque esto no es un trabajo, esto es un sentir. Esto es sentir lo que le pasa, ponerse en el lugar y buscar las herramientas. Yo siempre digo que si mi hija hubiese tenido un 1%, y mirá lo que te digo, un 1% de herramientas que hay ahora, ella estaría sentada de este lado. Y no está sentada de este lado porque culturalmente escuchar pedir auxilio a una mujer era, no hay que meterse. Creo que la empatía, el sentir y el trabajar desde ese lado te hace que no haya más nada para hacer que no sea estar ahí, ponerse en el lugar del otro, caminar ese lugar. Entonces, siempre va a ser mejor desde ese lado. Yo no sé qué sería trabajar desde otro lado, porque sin sentir no podés hacer nada. Si vos no lo sentís, si vos no tenés empatía, si no estás ahí, y no hablo simplemente porque yo lo viví en carne propia y porque me va a doler el resto de mi vida. Hablo porque siento que es así, porque antes de que me pasara a mí, me pasaba de sentir, de meterme, de hacer. Y cuando me tocó a mí, me dolió que hubiese personas que no tuvieron empatía, que no entendieron que sentir y ponerse en el lugar del otro es lo único que salva. A lo mejor, no sé, no sé si hay destino, pero a lo mejor hubiese sido diferente, no lo sé. Sé que uno tiene que, para trabajar en género, tiene que sentir, tiene que tener empatía para hacerlo, si no, no te sirve. De la boca para afuera, trabajar con algo tan duro, no sirve. Uno tiene que sentir, y de adentro para afuera, laburar ese sentir. Si no, no sirve para nada. El figurar no sirve, el hacer cosas vacías no sirven. Creo que sentir es la primera herramienta que tenemos que tener desde un feminismo que queremos que crezca. Es la primera herramienta que tenemos que tener, sentir. Cuando nosotros aprendemos a sentir y tener empatía, es ahí donde nosotras empezamos a generar. No me parece que es en vano, de la boca para afuera no sirve. No sé si contesté o si me fui también. No te fuiste, Gla. Siempre lográs conmovernos, Gla, porque verdaderamente más allá de que, bueno, agradecemos la valentía de que puedas contar de tu propia voz lo que te tocó atravesar, es muy valioso el aporte. No solamente porque te agradezcamos eso, que seas tan valiente de poder contarlo, sino
de haber podido hacer con eso algo que para nosotras es un aprendizaje enorme y que es de un gran aporte. De una manera te fuiste, al contrario. Acá estás, acá estamos todas, todes, y bienvenida a tu experiencia en este contexto, así como la pensaste. Gracias siempre, Ela. No, gracias a ustedes porque siempre escucharon y entendieron que uno no se victimiza, a uno le duele. Estas cosas duelen. Y no sirve ponerse en el lugar de víctima, porque ya de por sí la víctima, que en este caso fue mi hija, durante mucho tiempo fue acusada como tal, porque también esto tenemos que empezar a seguir defendiendo. No hace falta una pollera corta para que te maten o para que te violen. No hace falta tener 15, 20, 30 para que te maten. Te matan. Entonces, nosotros tenemos que seguir pregonando de que tenemos derecho a vivir libres a los 15, a los 20, a los 30, con pollera larga, con pollera corta, con bikini o tapadas como monjas. No importa cómo. Nosotras somos personas y como tal tenemos el derecho. El primer derecho es vivir. Ese es el primer derecho que tenemos, a que dejen de matarnos simplemente porque somos mujeres. Ese es el primer derecho que nosotras tenemos que defender. Y después, el sentir, chicas, sentir y tener empatía, es lo que nos va a hacer cada vez mejores. Y defender siempre, siempre, con la cabeza en alto, por más que te duele el alma, todos los derechos que tenemos. Porque nosotras somos personas. Ante todo, somos personas. Nada más. Gracias de nuevo, Ola. Retomaría otra pregunta, que es más general, si algunas de las panelistas quieren hacer su aporte. La pregunta es cuáles son los principales desafíos de la perspectiva feminista o perspectiva transfeminista en la educación en este contexto, en contexto de pandemia, ¿no? En esta plena virtualidad en la que se está desarrollando. Y había otra pregunta, voy a leerla también porque se vincula un poco con esto, que decía, quizá un poco es como una manifestación de cuál es la problemática que está pasando, que es el hecho de no poder, por no poder, digamos, salir y organizarnos en movilizaciones y en manifestaciones, ¿de qué manera se puede irrumpir en la escena política para pedir que se garantice el acceso a la educación, ¿no? Esto es un poco vinculado porque estuvimos haciendo un recorrido sobre lo que significa la educación como derecho, ¿no? En esta perspectiva de pedagogía feminista que atravesamos en esta charla. Así que bueno, un poco sería esa la pregunta. En clave de desafío, pero pensar un poco cuáles son las problemáticas que están sucediendo, ¿no? En donde no se están garantizando derechos, porque bueno, la plena virtualidad muchas veces reproduce o visibiliza todos los elementos excluyentes que el sistema tiene. Bueno, si quieren yo hago un mínimo aporte. Mi aporte básicamente sería, no tengo la respuesta, no sé exactamente cuáles serían las instancias de organización como para realmente poder intervenir en la escena política sin estar en un espacio tan constitutivo para nuestros movimientos como es la calle, ¿no? Y con toda esta disputa de sentido también, de que ahora nos dicen que perdimos la calle, bueno, con todo esto. Me parece que es muy complicado porque, por lo que decía Julia, ¿no? Creo que la pandemia, lo que, más allá de todo lo que trae aparejado,
fue y sigue siendo brutal en el sentido de visibilizar las desigualdades, ¿no? O sea, lo de la brecha digital, por ejemplo, es algo que es pavoroso porque seguimos todavía con 5.000 chiques en la Ciudad de Buenos Aires que no se pueden conectar, que no les han dado ni siquiera una computadora. O sea, quiero decir, estamos en una situación en la que no alcanza solamente con tener buenas intenciones, ¿no? Sino que es muy difícil generar en un sentido pragmático el hecho de conseguir la conectividad, conseguir la progresividad y la estabilidad de un proceso educativo mínimo, ¿no? Es muy complicado cuando hay quizás un celular en todo un núcleo familiar o en toda una vivienda. Bueno, por eso me parece que estamos en un momento que nos presenta un desafío y que nos abre una perspectiva de lucha que no es para nada nueva, pero que se pone hoy, se nos pega en la cara, ¿no? Es como un sopapo, es como entender que ya no, el mundo analógico ya no existe más, las estructuras de lucha son otras, y la tecnología hoy es una bandera que tenemos que levantar porque es precisamente el núcleo de desigualdad, ¿no? Entonces, creo que retomando un poco el testimonio de Gladys, gracias, Gladys, por, de verdad, como siempre, pero retomando un poco tus palabras, me parece que si algo podemos hacer en este contexto es esto que les decía al principio, ¿no? Seguir encontrándonos y buscar la manera, como sea, de no atomizarnos, ¿no? De no padecer o acrecentar las soledades, ¿no? De sentir que seguimos juntas, que estamos, que nos tenemos, y ser... Y reivindicar también esta noción de solidaridad que la derecha se ha cooptado completamente, ¿no? Y que me parece que tanto la sororidad como la solidaridad son nociones que tenemos que reclamar, ¿no? O sea, contrahegemónicamente, digamos, ¿no? Entonces, la solidaridad es colectiva y forma comunidad, y nos subjetiva comunitariamente. Entonces, ayudarnos, encontrarnos, ayudarnos, poner un poquito de atención en cosas que quizás antes formaban parte de la locura cotidiana de la vida, ¿no? O sea, como darnos ciertos espacios para ver cosas que quizás antes no veíamos y que hoy, como les digo, o sea, este contexto nos patea en la nuca, ¿no? Entonces, como les decía, o sea, no tengo las respuestas, pero me parece que un poco, quizás alguna alternativa de camino va un poco por ahí, ¿no? O sea, como más feminismo todavía, o sea, más política, más feminismo, más comunidad. Sí, gracias, Flora. Tenemos algunas preguntas más. Vamos a revisarlas por ahí. Después les vamos a ir dejando también nuestras redes, las redes de la escuela, para que puedan sumarse y también contarles que la escuela es un proyecto que está abierto a quienes quieran sumarse, a participar, a ser parte de la escuela. Es un proyecto que nos estamos dando la tarea de seguir construyendo y consolidando. Así que están todas invitadas también a poder sumarse al proyecto. Teníamos, bueno, algunas que eran como, las leo porque están en el chat, que son algunas observaciones o reflexiones de las intervenciones que hicieron. Muy buen aporte lo de revisar el feminismo para no reproducir heteronorma, visto como una tarea difícil pero imprescindible, esto que había repuesto Meli. Bueno, que también algo que me parece que está bueno retomar, que bueno, habíamos hecho mención al principio que hoy es el hegemónicamente reconocido Día del Maestro, o de maestres. Bueno, nos decía un participante realmente muy innovador hablar de esto de pedagogía popular feminista en un día como hoy, agradecían las intervenciones, y acá voy a hacer por ahí quizá una última pregunta antes de cerrar.
¿qué intervenciones desde el arte con perspectiva de género son posibles desde las pedagogías feministas? Menciona Flora, pero bueno, de todos modos me parece que la pregunta la abrimos a las tres compañeras, ¿no? Esto de también poder ver que la educación por el arte ha sido una perspectiva también que tradicionalmente ha hecho grandes aportes a una mirada mucho más inclusiva y más diversa de las dinámicas de las didácticas, digamos, ¿no? De la aplicación de determinadas pedagogías desde esa perspectiva, desde la mirada del arte. No sé si quieren hacer algún aporte. Meli tiene su experiencia de haber trabajado desde un espacio que muchas veces también se margina, ¿no? En los contextos educativos, en las instituciones. Pero bueno, la abro para que puedan contestarla quienes quieran. Bueno, después seguirá otra compañera. No, me quedé con esto de, por un lado, las microviolencias que existen en el sistema, ¿no? Y voy a volver después al tema del arte, pero las microviolencias que padecen las infancias y las adolescencias en el sistema educativo y que no son percibidas por los docentes y las docentes, ¿no? Sobre todo en el nivel secundario. Yo he tenido experiencias de trabajo en el nivel secundario y realmente es donde la soledad adolescente es muy, muy fuerte, pero que a diferencia de lo que pasa en la escuela primaria, donde de alguna manera hay una gran contención afectiva de parte en general de los maestros y las maestras, es decir, la fraternidad o la sororidad que existe en el ambiente educativo primario es totalmente distinto de lo que existe en el nivel secundario, donde los adolescentes son vistos más como una molestia, ni como algo al cual hay que sacarse de encima cuanto antes, que como sujetos y sujetas queribles, que necesitan afecto, cariño, comprensión, respeto y un acompañamiento, ¿no? Donde ese rol afectivo muchas veces solo es de alguna manera contenido o visto por los y las preceptoras, preceptores, ¿no? O sea, las preceptorías que cumplen una doble función. Por un lado, la función disciplinante o disciplinadora, de autoridad, y por otro lado, la de contención afectiva. Y creo que no se habla de eso en general, y me parece que en el momento donde mayor riesgo se tiene para la salud de nuestros niños, de nuestros adolescentes, es precisamente quizás en ese espacio invisibilizado, ¿no? De alguna forma. Así que llamo la atención sobre las microviolencias que existen y que no son detectadas muchas veces por el cuerpo docente, ¿no? De que tolera ciertos niveles de bullying, de acoso o de maltrato, y donde muchos docentes, sobre todo de vieja escuela, tienden a utilizar como herramienta disciplinadora la humillación, ¿no? Porque es lo que de alguna manera, de forma directa o indirecta, se nos ha enseñado como operadores del sistema educativo. Humillar para someter, ¿no? De alguna forma, ¿no? Disciplinar mediante la humillación. Y me parece que eso es un tema que como bien dice Freire, en muchos espacios hay que terminar con eso, ¿no? Hay que aceptar que hay todo un bagaje que traen los alumnos que debe ser respetado y que debe ser en todo caso orientado y canalizado. Volviendo al tema del arte, ¿no? Pero algo que dijo antes la compañera, que es el tema del sentir, ¿no? De cómo el sentimiento, la afectividad, que tiene cierto espacio en la escuela primaria, no lo tiene en la escuela secundaria. Llamo la atención sobre eso. Aún con las limitaciones que tiene la escuela primaria, porque la demostración del afecto es muy compleja en un sistema, en un mundo que está hiperalerta a situaciones de abuso, que no digo que que esté mal, pero que priva de alguna manera a muchos docentes de la manifestación del abrazo
y de la contención, de alguna manera, del contacto querible, ¿no? Respetuoso, pero efectivo, ¿no? Muchos chicos y chicas buscan ese abrazo que no tienen en sus familias, que no tienen en sus casas, y los docentes tenemos que levantar los brazos y las manos para que se vea que no estamos haciendo nada malo, ¿no? Eso es algo que me di cuenta apenas ingresé al sistema, ¿no? Cuando tenía una avalancha de chicos y chicas que se me venían acercando a abrazarme, yo tenía la costumbre de levantarlos, ¿no? Yo tengo 2 hijas, así que tenía esa costumbre, y venía a autogrupos sociales y familiares donde la afectividad era muy manifiesta, y yo los levantaba y jugaba, qué sé yo, hasta que vi al costado, vi a las maestras con sus caras horrorizadas y me di cuenta que estaba haciendo algo que no correspondía, y era precisamente esa demostración física de afecto, ¿no? Que, sobre todo para las masculinidades, es vista como una herramienta peligrosa. Así que llamo la atención sobre ese tema, cómo la afectividad de alguna manera está tan marginada o se busca acotarla en exceso, cómo tenemos que manejar ese equilibrio. Así que el sentir, como lo planteó muy bien Gladys, es un factor importante. Yo ahí, la empatía, ¿no? El cariño, porque hay mucha niñez abandonada en la escuela, abandonada afectivamente, ¿no? Porque no tengan padre o madre, o no tengan padres que los atiendan, le den un plato de comida, le den una cama, pero a nivel afectivo eso está faltando, ¿no? Entonces la escuela tiene que, de alguna manera tenemos que ver, ayudar al sentir, el pensar y el actuar, ¿no? O sea, no solo ser sentipensantes, como hablaba Galeano, sino también sentipensantes actuantes, ¿no? O sea, que podemos operar sobre las realidades y modificarlas también. Y ese es el trabajo, ¿no? La escuela tiene que trabajar esas 3 cosas, el sentir, el pensar y el actuar. Y la educación por el arte está precisamente en eso. En la escuela primaria el arte está presente de alguna manera en gran parte. En casi todas las actividades, todas las materias tienen algún espacio lúdico, algún espacio donde el arte de distintas maneras se puede manifestar, y los chicos crean permanentemente. O sea, pero eso quizás a nivel secundario, de alguna forma, salvo para materia muy puntual y muy estructural y muy formal, no tiene, ¿no? Me parece que ahí tenemos que llamar la atención. El arte es un espacio de creación que debe ser respetado, y llamo la atención sobre las secundarias, que deben dar más espacio a la libre expresión y a la socialización en el arte y en la recreación, ¿no? O sea, me parece que ahí tenemos un problema serio, que tiene que ver también con, y eso no me quiero olvidar de decirlo, con las casas, ¿no? Porque los sectores populares, o sea, en los grandes centros urbanos, viven en un hábitat domiciliario con muy poco espacio, con mucha aglomeración, con mucha saturación de personas en espacios muy limitados, algo que no tienen las clases medias en general, ¿no? Entonces, en ese espacio, en ese aglomeramiento que tiene social, muchas veces esas niñeces, esas adolescencias, solo tienen la calle como salida, ¿no? No hay otra, y la calle riesgosa, ¿no? De alguna manera, y más expuestas. Así que no tienen los libros, no pueden tener a lo mejor los acompañamientos o los tiempos para el arte, y quedamos con las TICs, ¿no? Ya no hay libros, la única salida es la tecnología, y si le sacamos la tecnología porque no tienen conexión, porque no tienen una netbook que tenga la capacidad y la velocidad requerida para poder disfrutarla y para poder investigar y para poder crear, y nadie les ha enseñado a utilizar las herramientas, bueno, es terriblemente terrible, ¿no? O sea, es algo dramático en ese caso, la diferencia abismal con las clases medias y las clases altas. O sea, lo que la pandemia está mostrando es la asimetría que existe entre las clases altas y las clases bajas en cuanto al acceso a la tecnología, el acceso a la recreación y al tiempo libre. Lo está poniendo en evidencia. O sea, y es ahí donde tenemos que actuar. Es una vergüenza que la ciudad no haya repartido, el gobierno de la Reta no haya repartido 6.500 netbooks de calidad y haya dado conectividad a ese alumnado, ¿no? Y no forzar el ingreso a la escuela para transmitir contagio o transmitir una situación de vulnerabilidad mayor a esos sectores populares. Me parece que la clave está en darles herramientas para que esos sectores populares tengan acceso a las tecnologías y acceso al arte, a la recreación y al tiempo libre.
Impecable, Meli, porque además también es esa mirada que necesitamos fortalecer, esa mirada crítica sobre el territorio que habitamos, ¿no? Nuestra ciudad, como para también poder empezar a pensarla, proyectarla y a lucharla con una perspectiva también feminista, que aloje la garantía de todos los derechos, ¿no? Me parece que eso es fundamental y no podemos hablar de educación desde ninguna perspectiva si no consideramos esas problemáticas que la atraviesan en este contexto sobre todo, ¿no? Que como vos bien decís, lo han puesto más de manifiesto, más de relieve. Pero bueno, son estructurales muchas de ellas y bueno, tenemos que seguir pensando en construir alternativas de lucha como para poder alcanzar, ¿no? El objetivo de la garantía de esos derechos. Bueno, me gustaría que pudiéramos ir cerrando. Yo agradezco muchísimo en nombre de todas mis compañeras de la Escuela Itinerante de Feminismo Popular Libertadora Remedios del Valle, a Melissa, Gladys, Flora, que han aportado intervenciones valiosísimas y que aún han superado las expectativas que teníamos en relación a los temas que queríamos recorrer y abordar en este encuentro. Siento que nos vamos con muchísimas preguntas y ese es el gran desafío al que queremos asomarnos con el proyecto de la escuela también, que podamos abrir la posibilidad de seguir pensándonos como militantes feministas desde las preguntas, desde la problematización de las inquietudes que nos atraviesan. Y darnos la tarea de construir colectivamente esas herramientas y esos aprendizajes que consideramos que son emancipadores. Y que tengamos la mirada, y como también pudimos encontrar en común en estas tres intervenciones, el corazón también puestos en esa justicia social que tenga además un enfoque integral, pero que sea alegre, que sea diverso, que nos produzca desafíos, que aloje la multiplicidad de voces, que sea rebelde, colectivo y que nos hermane además en un abrazo que nos contenga a todas, a todos, a todes. Un enorme proyecto colectivo. Así que bueno, muchas gracias. Volvemos a esperarles a todas, a todos, a todes la semana que viene en un nuevo encuentro de este primer ciclo de formación. Y bueno, la verdad que ha sido muy grato poder recibirles. Un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. Gracias. Si quieren hacemos una foto final como hicimos en el encuentro anterior. Vale. Ceci, veo que estás poniendo... A ver, Cecilia está poniendo un cartel, no alcanzo a leerlo. ¿Querés escribirlo en el chat, Ceci, lo que dice el cartel? Dale. Sí. ¿Y quién saca la foto? ¿Puedo pedirle a alguien que pueda sacarla? No sé si llegamos a salir... Bueno, algunas pocas. Genial. Ja saca la foto. Ponemos... Vos avisanos. Sí, ahí veo. Sonrían. Perdón, de absolución para Luz. Luz Aime Díaz. Así que bueno, nos sumamos al hashtag de hoy que pedimos absolución para la compañera. Listo. Listo la foto. Gracias. Gracias. Gracias, compañeras. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Chao. Julia, gracias. Chao. Gracias. Gracias por todo. Gracias.